SGS Academy es el centro de formación especializado de SGS, con más de 32 años formando profesionales en más de 40 países y capacitando a millones de personas y empresas en todo el mundo. Ofrecemos diplomados, programas y cursos diseñados para adaptarse a tus necesidades y las de tus equipos con modalidades flexibles. Clases online con docentes en vivo, cursos y programas presenciales con metodologías de aprendizaje acelerado. Cursos y learning 100% virtuales a los que también puedes acceder mediante nuestras membresías premium de 6 meses. Diplomados, programas y cursos a la medida, ideales para empresas, incluyendo capacitación normativa especializada, formación de habilidades y mucho más diseñado en base al sector y a sus principales desafíos. Nuestro compromiso con la excelencia se respalda en la certificación ISO 9001 y en alianzas estratégicas con acreditaciones internacionales. SGS Academy es el aliado estratégico para tu crecimiento profesional y el desarrollo de tu equipo, brindando formación con estándares globales, con metodologías a la medida de tus necesidades. Somos SGS Academy, parte de la prestigiosa certificadora mundial SGS. Este tema es parte del gran curso que se va a dictar a partir del 30 de octubre sobre fiscalización ambiental del OEFA, cumplimiento y requisitos y estrategias de atención en fiscalización minera. Entonces, en estos 45 minutos que vamos a tener de exposición, vamos a hablar brevemente de todas estas modificaciones y nos vamos a centrar en 5 que son las más relevantes. Ustedes saben que este nuevo reglamento fue dictado el 25 de julio del presente año y hemos pasado de un reglamento anterior de 36 artículos a este nuevo que tiene 63. Como comprenderán, 40 minutos no nos va a dar abasto para analizar cada uno de ellos, pero sí les pido que si se pueden inscribir en este curso de fiscalización ambiental, lo hagan. Entonces, para no demorar más, vamos a empezar con el contenido. Como les decía, hay una serie de modificaciones que las vamos a ver rápidamente, pero nos vamos a centrar en estas 5. En la subsanación voluntaria, en la mejora manifiestamente evidente, en el compromiso de cumplimiento, en las medidas administrativas y en la dirimencia. Estos son los principales cambios que tiene el reglamento. Empieza por los derechos del administrado en el desarrollo de las acciones de supervisión, los tipos de supervisión, las diligencias preliminares en el artículo 15, la acción de supervisión en gabinete, la cual tiene ahora una reunión de apertura, la notificación de los resultados de los análisis efectuados, el riesgo que genera el incumplimiento, las acciones del administrado ante incumplimientos. Esto es relevante. Este artículo 24 ha aperturado el análisis, la discusión en temas técnicos y legales, los cuales los vamos a revisar más adelante. El informe de supervisión, en el artículo 26 y 27, las mejoras manifiestamente evidentes, las medidas administrativas, el compromiso de cumplimiento en el artículo 29, que es un aspecto nuevo, un mecanismo nuevo de este reglamento, el artículo 31 sobre la prórroga de medidas administrativas, el artículo 32 sobre la pérdida de vigencia de la medida administrativa, y del 46 al 58 que nos habla sobre el procedimiento de dirimencia en la supervisión ambiental. Estamos hablando de más de 12 artículos en este procedimiento, que en el reglamento anterior solamente era un numeral el cual hablaba de este tema. Y finalmente el artículo 59 al 63 que habla sobre los procedimientos de acciones de supervisión in situ conjuntas entre el OEFA y otras entidades públicas. Así que sin más ni más empezamos con el aspecto de la subsanación voluntaria. Esto está establecido en el artículo 24 y es lo que les comentaba hace unos instantes, que en el reglamento anterior se clasificaban los cumplimientos como leves, que eran los subsanables, y los trascendentes, que eran los insubsanables.
Ahora, con el nuevo reglamento, solo establece un único límite para su aplicación, que es el tiempo. Es decir, tú puedes subsanar hasta antes del inicio del PAS. Sin embargo, en la exposición de motivos, la cual los invito a ustedes a leerla, se considera que para el caso de incumplimientos, perdón, se considera que para el caso de incumplimientos insubsanables, no solo basta con acreditar la subsanación antes del inicio del PAS, sino que también se debe acreditar haber corregido la conducta, mitigado o revertido los efectos y además adoptado acciones eficaces orientadas a evitar a volver a incurrir en el mismo incumplimiento. Es decir, en teoría, lo que nos señala este nuevo reglamento es que el único límite es la aplicación del tiempo, pero cuando vamos al análisis de la exposición de motivos, vemos que hace una misma diferenciación en el artículo 24 literal A y literal B, el que nos lleva de nuevo a los incumplimientos subsanables e insubsanables. Entonces, ustedes se preguntarán, pero Javier, ¿cómo vamos a saber si nos van a aplicar el literal A o el literal B? Bueno, eso todavía no lo vamos a saber hasta que no tengamos los primeros pronunciamientos de la DeFi. A partir de sus resoluciones, de la jurisprudencia que vaya dando en los procedimientos administrativos sancionadores vigentes, entenderemos cuál va a ser el criterio que va a aplicar. En principio, ha quitado cualquier restricción que había en el reglamento anterior, que era que si el supervisor te solicitaba a través del acta de supervisión alguna subsanación, entonces la voluntariedad perdía aquí su espacio. Y no importaba si era subsanable, insubsanable. Bueno, ya lo insubsanable obviamente no se podía hacer nada, ¿no? Estamos hablando de excesos del MPs, ejecución de monitoreos, medidas preventivas, adopción de medidas preventivas que no se podían subsanar. Pero ahora nos dice, solo es tema de tiempo. Pero bueno, hay que tener cuidado y esperar los criterios que vaya a emitir la DeFi y el TFA. La mejora manifiestamente evidente. En el reglamento anterior se consideraba a la mejora manifiestamente evidente como una medida o actividad realizada por el administrado que superaba o excedía el IGA, sin generar daño o riesgo al ambiente, la vida y la salud o el interés público, vinculado a la certificación ambiental y favoreciendo la protección ambiental o ejecutando una mayor prestación socioambiental. Y el administrado debía alegar esta mejora manifiestamente evidente durante la supervisión. Ahora es considerada una acción o medida voluntaria del administrado, que debe cumplir simultáneamente con los siguientes tres requisitos. Ya no te dice que supere o exceda lo establecido en el libro. Te dice que lo que debe ocurrir es cumplir con la finalidad de la obligación señalada en el liga, que exceda o supere en términos de una mayor protección ambiental lo establecido en el liga y o la normativa vigente y no genere impactos ambientales negativos significativos para el ambiente, la vida, la salud de las personas antes, durante su implementación u operación. Esta es la pequeña diferencia. Ya no te exige que supere o exceda el IGA, sino lo que te pide es que supere en términos de una mayor protección ambiental, lo establecido en el IGA. ¿Sí? Son pequeños detalles que lo que busca es, pues, atender la dinámica de la operación, ¿no? No ser literales con que si lo que establecía el liga excedía lo que establecía en el liga, así de literales no se cumplió, entonces no vas a poder sustentar una mejora manifiestamente evidente. Y es más, se han tomado el tiempo de regular esto de una mejor manera porque en la misma exposición de motivos señalan de que
este supuesto no se ha venido cumpliendo hace más de 6 años. Entonces, obviamente había algo que mejorar o algo que cambiar para que esto pueda ser considerado. El otro punto que señala el reglamento es que se puede sustentar la mejora manifiestamente evidente hasta antes de la emisión de la resolución final del PAS. El reglamento anterior sostenía que solamente era durante la etapa de supervisión, ahora es hasta antes de la resolución final del PAS. Las medidas administrativas. ¿Qué tenemos como medidas administrativas? Tenemos el mandato de carácter particular, las medidas preventivas, los requerimientos sobre los SIGAS y otros mandatos conforme con la ley del CINEF. Las medidas administrativas deben señalarse en modo plazo para su ejecución, son dictadas sin perjuicio del PAS y se sujetan a la aplicación de multas coercitivas cuando corresponda. Hasta ahí no ha habido mayor cambio. El cambio se da a partir de lo siguiente. La variación de la medida administrativa. Hay unos supuestos que considera ahora el reglamento, que son las circunstancias sobrevenidas, las circunstancias que no pudieran ser consideradas por la autoridad en el momento de su adopción y garantizar una mayor protección ambiental. ¿Quién debe solicitar la variación de la medida administrativa? Obviamente el administrado, antes del término del plazo otorgado y tiene que ser debidamente sustentada. La resolución emitida por el OEFA podrá ordenar la variación de la medida y precisar sus alcances. ¿Se puede prorrogar también la medida administrativa? Así es, pero por causa no imputable al administrado. ¿Quién la puede solicitar? El administrado, presentación antes del término del plazo otorgado, debidamente sustentada. Igual, el OEFA podrá otorgar la prórroga debidamente motivada. La pérdida de la vigencia de la medida administrativa también puede perder su vigencia y los presupuestos que sustentaron la adopción de esta han dejado de existir. Esto puede ser a solicitud de parte, es decir, a solicitud del administrado o de oficio. La resolución de la OEFA declarará la pérdida de la vigencia y esta tendrá que estar debidamente motivada. Consecuencia del incumplimiento de las medidas administrativas. Como ustedes conocen, la recomendación del inicio del PAS, porque se ha incumplido una de las medidas dictadas, es que la autoridad de supervisión recomendará el inicio del PAS sin perjuicio de la imposición de las multas coercitivas que correspondan. Las multas coercitivas, la autoridad de supervisión comunicará sobre el incumplimiento al administrado, se empleará la metodología para el cálculo de multas coercitivas y este cálculo de multa es inimpugnable. Luego hay este tema de la ejecución subsidiaria de las medidas administrativas. Aplicable en el caso aplicable solo el caso de las medidas preventivas. Cuenta con un procedimiento para la devolución de costos incurridos. ¿Qué significa esto de la ejecución subsidiaria? Lo que ahora trae el reglamento de supervisión es que en caso el administrado no ejecute la medida preventiva, excepcionalmente el supervisor podrá realizar la referida ejecución por sí o a través de terceros. ¿Pero quién la va a pagar? El administrado, siempre y cuando se produzcan los siguientes supuestos. A, que se haya aplicado previamente algún mecanismo de ejecución forzosa, a excepción de las medidas preventivas dictadas en campo sobre actividades productivas e infraestructura y servicios, así como aquellas delegadas a las oficinas desconcentradas. Y B, cuando se ordene el decomiso temporal de los objetos, instrumentos, artefactos o sustancias, o la paralización o restricción de la actividad extractiva, productiva o de servicios, o el cierre temporal, parcial o total del local o establecimiento donde se lleve a cabo la actividad. Compromiso de cumplimiento. El reglamento anterior no contemplaba este aspecto. Pero ¿de qué trata el compromiso de cumplimiento? Es un acuerdo voluntario solicitado por el administrado previo al dictado de una medida administrativa. Es decir, te hacen una visita
y cuando están por imponerte la medida administrativa, tú solicitas este acuerdo, este compromiso de cumplimiento para poder resolver estas obligaciones que no has ejecutado en su momento. No aplica en caso de peligro inminente, salvo en servicios públicos esenciales, y para aceptar este compromiso, el OEFA evaluará lo siguiente: el cumplimiento ambiental en los últimos 2 años o 2 supervisiones y el cumplimiento de las medidas administrativas previas en ese periodo. Si no hay supervisiones previas, se evalúa la información disponible. Si no cumple, la autoridad de supervisión impondrá la medida correspondiente. El administrado se encontrará inhabilitado para suscribir actas de compromiso durante los siguientes 4 años. Y si cumple, no corresponde el dictado de medidas administrativas ni la recomendación de inicio de paz. Esto hay que tener bastante cuidado porque son nuevas reglas que nos está imponiendo el OEFA y que debemos manejar con mucho cuidado porque también solo tienen una etapa de presentación, que es en el momento de la supervisión. Pasado ello, no hay ningún compromiso de cumplimiento, no se va a aceptar absolutamente nada. Este tema de la dirimencia es un aspecto muy importante que ha pasado de tener un solo artículo en el reglamento anterior, que era el numeral 18.4, a tener casi 12 artículos. ¿De qué nos habla la dirimencia? La dirimencia está basada en el aspecto de los muestreos que se ejecutan en campo para los diferentes administrados. En las definiciones que hace el nuevo reglamento, sostiene la muestra, la contramuestra y la muestra dirimente. Tanto la muestra, la contramuestra y la muestra dirimente van a ser tomadas o recolectadas por el OEF. La muestra tomada en una cantidad necesaria y analizada por un laboratorio de ensayo acreditado. La contramuestra tomada por el OEFA en la misma oportunidad y condiciones y bajo los mismos criterios que la muestra correspondiente al OEFA y que será entregada de manera inmediata al administrado sujeto de supervisión para ser analizada por el laboratorio de ensayo acreditado contratado por el administrado. Y la muestra dirimente, que también es una muestra tomada por el OEFA a solicitud del administrado, en la misma oportunidad y bajo las mismas condiciones que la muestra y la contramuestra, se mantiene en custodia de un laboratorio de ensayo acreditado bajo condiciones controladas. Esta muestra dirimente tiene que ser solicitada al momento de la supervisión, porque si no la solicitas en ese momento, entonces no va el OEFA a poder entregar o recolectar esta muestra que permita luego la comparación de la muestra del OEFA y la que haga el laboratorio del administrado. Estas reglas para las muestras dirimentes se establecen en los siguientes artículos. No es que se puedan solicitar dirimencias en cualquier momento respecto a cualquier parámetro o componente. Tiene sus reglas y es que el administrado solo puede solicitar el ensayo de la muestra dirimente cuando exista una diferencia porcentual relativa significativa entre resultados, que en el caso de agua sea mayor al 20% y en el caso de suelo mayor al 60%. Excepcionalmente, si esta diferencia porcentual es menor, se puede solicitar siempre y cuando haya discrepancia respecto al cumplimiento de los ECAs o LMPs. De acuerdo al reglamento, señala que los resultados de la muestra dirimente prevalecen por sobre los resultados cuestionados, ya sea del OEFA o del propio administrado. Si por alguna razón resulta inviable el ensayo de la muestra dirimente, prevalece el resultado del OEFA. Recordemos que las muestras tienen un periodo de vigencia y solamente algunos parámetros podrán ser
analizados con esta muestra, ¿no? Hay parámetros biológicos que solamente duran 24 a 48 horas, con lo cual no podríamos ahí utilizar la dirimencia, mientras que hay otros parámetros inorgánicos como metales, aceites y grasas, cuya perecibilidad es mayor y podemos entrar en este mecanismo de la dirimencia. Esta dirimencia tiene una línea de tiempo. La solicitamos al OEFA una vez que hemos recibido el análisis de la muestra tomada por el OEFA, y tienen 5 días el OEFA para responder a nuestra solicitud de muestra dirimente. Una vez que nos ha respondido a la solicitud, hay 3 días hábiles para responder, para acudir con el OEFA a sacar esta muestra de laboratorio que tenía en custodia el- la probeta, y hay 10 días calendario para ejecutar su análisis. Una vez realizado este análisis, hay de 1 a 3 días hábiles para notificar los resultados de este ensayo. Conclusiones de este nuevo reglamento. De los mecanismos que les he expuesto, que son estos 5 los más resaltantes, podemos evidenciar que la OEFA ahora propicia la ejecución de acciones voluntarias por parte de los supervisados a fin de garantizar el cumplimiento de sus obligaciones ambientales. La supervisión no solo busca detectar incumplimientos, sino también anticiparse a impactos ambientales, evaluar el contexto y promover mejoras en el desempeño ambiental de los supervisados. Eso sería, Esto sería, estimados participantes, un extracto de lo que podemos ver en el curso que se dictará a partir del 30 de octubre, con una mayor profundidad, un mayor análisis de cada uno de estos aspectos. Así que ahora le doy pase a Lady para que nos pueda dar la información del curso y luego una ronda de preguntas. Muy bien, muchas gracias, estimado, por brindarnos el tiempo el día de hoy para este webinar. Bueno, me presento, yo soy Lady Grado, soy asesora comercial del curso de fiscalización ambiental. Y quería comentarles de que llevando ustedes este curso van a poder aplicar las principales obligaciones ambientales. Asimismo, como el docente ha mencionado, este curso está ya repotenciado con nuevas actualizaciones. Ustedes van a tener estudios de casos prácticos y también van a tener una plataforma e-learning donde van a poder ver también sus clases. Eh, lo mejor de todo, de que este curso son clases 100% en vivo con el docente. Justo había visto un comentario de uno de los participantes en el cual estaba consultando respecto al inicio que es este 30 de octubre. Sí, yo ahorita les voy a compartir también un link para que me puedan escribir directamente al WhatsApp y puedan ustedes aplicar un descuento especial. Sí, ahorita se los acabo de compartir. De igual forma, les comento un poco, el inicio es este 30 de octubre y la frecuencia son martes y jueves de 7 a 10 de la noche. ¿De acuerdo? A todos los asistentes al día de hoy les vamos a brindar un descuento especial, así que si ustedes están interesados, aprovechen, ya que ese descuento no se les va a brindar al público en general. No, Gabriel, el curso sí tiene un costo, pero por haber asistido el día de hoy, vamos a darte un descuento especial. Eh, a ver, acá ya están haciendo las consultas. Em, Bueno, a ver, pasamos en todo caso a las consultas, estimado, para poder responder todo lo que nos están aquí ya mandando. Por mi parte, eso sería todo sobre el lado comercial. De igual forma, si tuvieran alguna consulta respecto a precios
o algo en específico, me pueden escribir al link que les acabo de compartir y yo los voy a estar ayudando con mucho gusto. Sí, vamos respondiendo las preguntas aquí que Sí, nos indicaron. la pregunta de René pasa sobre por qué el reglamento es cada vez más engorroso. OEFA brinda asesoría a los administrados. René, buenas noches. Mira, el reglamento anterior solo tenía 36 artículos, de los cuales muchos no estaban completamente desarrollados o quedaban al criterio de lo que podía realizar el fiscalizador al momento de ejecutar las acciones de supervisión. Considero que este reglamento ha analizado de mejor manera el reglamento anterior, ha propuesto de forma más clara los mecanismos para evitar que todos los incumplimientos sean sancionados, sino que más bien lo que busque sea anticiparse a poder desarrollar y cumplir con las obligaciones ambientales. De hecho, no te digo que sea el mejor reglamento, que sea el reglamento más perfecto que han podido sacar, porque eso también lo vamos a ir validando conforme a los pronunciamientos que vaya teniendo la DEFAI o el Tribunal de Fiscalización Ambiental. Entonces, recién ahí podríamos ver qué tan claro ha quedado este reglamento. De hecho, el OEFA no te capacita o te dice, mira, yo he hecho este artículo pensando en tal o cual cosa. Por eso es que tenemos que esperar los pronunciamientos que vengan ahora para entender cuál es el criterio en la aplicación de este reglamento. Acá tenemos otra pregunta que también a mí me han consultado también por interno algunas personas que están interesadas en el curso de sobre si se tocan problemáticas de diversos sectores o solo se centran en minería. A ver, el curso es específicamente para ver temas mineros, ¿sí? Pero dentro del análisis que se hace al reglamento, recuerden que el reglamento es una ley general no específica para minería, sino para todas las industrias. Entonces, sí podemos, en base a este curso, entender o cómo se aplican estas nuevas modificaciones, estos nuevos mecanismos al resto de industrias, pero básicamente los casos son netamente mineros. Ok. Acá Jonathan nos consulta sobre, para concluir, la eh, subsanación voluntaria básicamente sigue tal cual el reglamento anterior. Si analizamos de fondo, me parece que existe un reglamento específico de subsanación voluntaria. No existe reglamento específico de subsanación voluntaria, ya todos los reglamentos anteriores han sido derogados. No es tampoco lo mismo. Lo que yo comentaba era que en la exposición de motivos, ahí hacen un análisis que deja poco claro si solamente se va a basar en el tema del tiempo, es decir, que subsanes hasta antes de la emisión antes del inicio del PAS, o es que va a seguir considerando lo que traía antes, esto de los aspectos de subsanables e insubsanables. Eso a mi criterio, porque el artículo 24 en el literal A dice que se podrán subsanar hasta todo lo que se pueda subsanar hasta antes del inicio del PAS. Y el literal B dice que no solo subsanarás antes del inicio del PAS, sino que debes corregir y evitar que se repita el incumplimiento. Entonces, ¿por qué hace esa precisión? Cuando vas a la exposición de motivos, te das cuenta de que sigue haciendo el análisis de insubsanable y subsanable. No es que sea lo mismo, queremos esperar el pronunciamiento de la DEFAI y del TFA a partir de la emisión de este reglamento para ver si ahí consideran que es lo mismo o no. Entonces, todavía yo no me adelantaría a decir que lo que está puesto en el reglamento sea lo mismo o no. Es solamente mi interpretación.
Ok, aquí Esther también nos consulta si se estudiarán casos del sector salud clínicas, por ejemplo. Esther, buenas noches. Como lo comenté hace un momento, no vemos otro sector, pero el reglamento es transversal a estos sectores. De repente, el fondo del asunto, que es la aplicación de estos artículos a tu sector, podría ayudarte, pero los casos que vamos a ver son netamente de temas mineros. Había una pregunta previa, Sí. Lady, que es de Roberto Vallejos. Sí, con Eh, este nuevo reglamento, para el caso de no realizar monitoreos ambientales, se puede presentar cotizaciones para ajustar a favor de la empresa el monto base sobre el cual el OEFA calcula su multa. El no realizar monitoreos ambientales no se puede cambiar por nada. O sea, no es que tú digas, te presento una cotización, no sé, entiendo que vas para el tema de, no la realicé, pero acá te mando una cotización o no sé, o un análisis, perdón, de alguien que ha hecho algo en algún momento para que la multa baje. No, eso no se puede hacer. O sea, ahora la dirimencia está basada en que en el mismo momento en que toma la muestra el OEFA, separe en tres, digamos, la muestra, uno lo haga el laboratorio de OEFA, el otro lo haga el laboratorio del administrado y la dirimencia la hará un tercer laboratorio en el cual ya nos pondremos de acuerdo si es que va finalmente a ejecutarse este procedimiento de dirimencia. Entonces, no tiene nada que ver con la ejecución de monitoreos o no, que eso sí es un incumplimiento a las obligaciones ambientales. Ok. A ver, aquí Mauricio nos pregunta, ¿en qué caso se da una supervisión orientativa de OEFA? ¿Se puede solicitar eso? La supervisión orientativa efectivamente es otro mecanismo que se ha establecido en el nuevo reglamento, sin embargo no es para todos los administrados. El mismo reglamento te señala cuáles son las condiciones que debe tener el administrado para que se ejecute una supervisión orientativa. Por ejemplo, el artículo 14.1 te señala que no haya sido supervisado previamente por el OEFA, que el administrado sea una persona natural con negocio, micro o pequeña empresa, en caso se haya aprobado un nuevo instrumento de gestión ambiental por nueva disposición normativa y cuando al administrado le resulte algún régimen especial de gestión de residuos sólidos. No existe otro supuesto en el cual pueda haber esta supervisión orientativa. Cabe señalar que la supervisión orientativa es una supervisión en la cual no te busca sancionar de inmediato, sino que lo que busca es acompañarte en el proceso y verificar qué posibles incumplimientos podrías llegar a tener. Pero para hacer eso, digamos, para hacer esta etapa previa de orientarte a que todo marche bien, tienes que cumplir con estos requisitos. Las grandes empresas mineras, en este caso, ya no entran a esta aplicación, pues porque ya se han hecho supervisiones previas, no es una persona natural con negocio, entonces hay condiciones que hay que cumplir para que se dé esta supervisión orientativa. Y no es que tú la solicites, es que el OEFA, luego de su planificación, determina si es una supervisión orientativa. Ok. Aquí justo hablando sobre supervisiones orientativas, nos pregunta Roberto si existe la posibilidad de que se aplique una sanción por un hallazgo grave. No, lo que busca la supervisión orientativa es justamente evitar una sanción, es orientarte a que cumplas cualquier hecho que se detecte, pero previamente, como le señalaba, cumpliendo las condiciones del artículo 14. No es posible que una orientativa termine sancionándote en un hallazgo grave. Justo por eso podrías sustentar de que estás dentro de las causales de la supervisión orientativa, que no correspondería a que te sancionen por un hallazgo grave. Aquí Jimmy nos consulta, en caso de un incumplimiento del monitoreo, entonces sí tiene como consecuencia un PAS o alguna forma de o hay alguna forma de revertir esto. El incumplimiento de monitoreo es uno de los supuestos
que con el reglamento anterior es insubsanable, porque el OEFA y el TFA tienen como criterio de que el monitoreo se realice en un momento determinado y en ese momento determinado las condiciones y características del componente que se está monitoreando tiene una determinados valores. Entonces, si tú el monitoreo lo haces mañana o pasado mañana, para el OEFA esas condiciones son diferentes. Por lo tanto, consideraban de que era un incumplimiento. Ahora, con el nuevo reglamento donde te señala que la subsanación voluntaria antes del inicio del PAS, tú ejecutes un monitoreo, bueno, habría que esperar a ver qué nos dice la DEFAI y el TFA, si eso es subsanable y si con la ejecución de mi nuevo monitoreo, así no haya sido en ese momento, como señalaban antes, puede considerarse como un eximente de responsabilidad, ¿no? Ok, aquí Jonathan nos dice, si no instalé un componente estructura puesto, ¿puedo aplicar a compromiso de cumplimiento? Si no instalé un componente estructura, ¿puedo aplicar el compromiso de cumplimiento? Bueno, el compromiso de cumplimiento solo se va a dictar en caso te impongan una medida administrativa. Si dentro de esa medida administrativa está el que no ejecutaste una estructura determinada y tú te vas a comprometer a hacerlo, sí, podría ser válido el compromiso de cumplimiento mientras especifiques la forma, plazo y todo lo que señala el reglamento que debes precisar para hacerlo, ¿no? Posteriormente, el OEFA tendrá una supervisión en el que verificará este compromiso de cumplimiento. Ok, aquí Carlos también nos pregunta, ¿OEFA puede obligar el cumplimiento de una norma extranjera sobre la nacional? En este caso, el suelo. No. El OEFA no puede obligarte al cumplimiento o a exigirte las normas internacionales. El OEFA lo que hace es teóricamente o doctrinariamente utilizar como referencia las normas internacionales, pero lo que no puede hacer es sancionarte por una norma internacional. Un ejemplo, hay parámetros que no están contemplados en nuestra normativa nacional y toma como ejemplo normas canadienses o europeas. Lo puede tener a manera de referencia, pero no puede sancionarte por el cumplimiento de una norma extranjera. Solo lo hace a modo de referencia. Ok, y aquí la última pregunta era de, ¿la normativa que presentó es aplicable solo para el sector minería? ¿Y hay otra para el subsector de hidrocarburos? A ver, la normativa que he explicado es una normativa transversal a todas las industrias. Ujú. Aparte, cada sector tiene sus propias normativas, ¿no? Por ejemplo, el reglamento de transporte de hidrocarburos, dependiendo de qué sector del hidrocarburo estamos hablando, si es transporte, si es almacenamiento, si es distribución, cada una tiene su normativa específica. Igual en minería. Hay aspectos mineros para la exploración, la explotación, el beneficio. Cada uno tiene sus normas y cada uno tiene sus normas sancionadoras. Pero lo que he hablado en este webinar es transversal a todas las industrias. El reglamento que he mencionado es el reglamento de supervisión del OEFA, que es aplicable a pesca, industria, agricultura, hidrocarburos, minería y todas las otras actividades económicas que ahora están siendo competencia del OEFA. Ok, ahora sí, la última pregunta. A ver, Jonathan, si en el IGA dice que se debe comparar un parámetro con norma extranjera y excedes, ¿aplicarían sanción? El OEFA suele sancionar todo lo que tú te has comprometido en el instrumento de gestión ambiental. Lamentablemente, los administrados no revisamos las implicancias que tienen estos compromisos y no los actualizamos. Por eso es que si yo en el instrumento de gestión ambiental me comprometo a hacer tres
monitoreos y el OEFA, en el reglamento del OEFA te dice que solamente basta uno, ¿para qué te comprometiste en el instrumento a decir tres? Te sanciono porque te faltan dos al momento de que yo hice la supervisión. Entonces, aquí no es un tema del OEF, aquí es un tema que los instrumentos de gestión ambiental son compromisos ambientales que el OEFA te supervisa y fiscaliza. Entonces, lo primero que hay que hacer es analizar y estudiar los instrumentos de gestión ambiental de nuestras empresas para poder cuestionar luego con sustento técnico legal de cuáles han sido los motivos por los que han incumplido. Un ejemplo rapidito es en hidrocarburos, tenía puntos de monitoreo para tubos de escape de generadores eléctricos, cuando eso estaba establecido en el instrumento de gestión ambiental. Cuando el OEFA va, verifica que en los puntos donde estaban establecidos esos supuestos generadores eléctricos no había nada, no había ningún generador eléctrico, era desierto, era tierra. Y el OEFA dijo, no me has acreditado lo que dice tu instrumento de gestión ambiental, por lo tanto te sanciono por incumplimiento del instrumento de gestión ambiental. ¿Cómo es posible este suceso? Bueno, hay que actualizar los instrumentos de gestión ambiental. Ustedes miran, sí, pero Javier, primacía de la realidad, verdad material. Sí, pues, pero vamos a ver cómo empiezan a funcionar ahora DEFA y el TFA con este nuevo reglamento respecto a subsanación voluntaria para ver qué nos van a responder. Porque luego, en este caso que les comento, se informó al OEFA, o mejor dicho, el OEFA en su resolución dijo, y además, tú no me has informado en el tiempo de que en esos puntos donde tu instrumento de gestión ambiental decía que había algo, no existe nada. Entonces para la OEF hubiese bastado que yo le mande una carta diciendo en este punto ya no hay nada, entonces no me exijas ningún aspecto de mi instrumento de gestión ambiental. Pero como nunca lo hicieron, entonces sumado a eso, ya pues el OEFA se obtuvo como sustento suficiente para decir que habían incumplido el instrumento de gestión ambiental. Muy bien, acá tenemos la última pregunta ya para poder finalizar. ¿El acta de compromiso se realiza junto con el acta de supervisión? El acta de compromiso, sí, se firma o se ejecuta al momento de la supervisión. O sea, antes de que cierre el acta de supervisión, tienes que haber suscrito también tu acta de compromiso. Jonathan, de la pregunta que nos hizo, dijo, ¿aplicaría actualización de IGA? Es lo que corresponde, aplicar una actualización del instrumento de gestión ambiental. Es lo que corresponde, o por lo menos, de acuerdo al criterio que les mencionaba, informarle mediante una carta al OEFA y decirle qué cambio hay respecto de tu instrumento de gestión ambiental en relación a los monitoreos o a la ejecución de alguna actividad o la construcción de alguna estructura, que no vaya a ser que ahora tengas una supervisión y por no haber hecho, aunque sea esa comunicación, te termine sancionando por incumplimiento a los instrumentos de gestión ambiental. Ok, Entonces, bueno, habiendo acabado las preguntas, todas estas preguntas tan interesantes van a ser revisadas a lo largo de estas 30 horas que va a durar el curso de fiscalización ambiental del OEF. Acuérdense que esto es transversal a todas las industrias. listo. Muchas gracias, profesor, por el tiempo del día de hoy.